Hola a todos, un placer volver a estar con ustedes en este curso que ofrece la Academia del Modelo I más D más I. En este video vamos a tener lo que corresponde a las referencias y citación según las normas APA. Vamos a tener en primer lugar un par de conceptos que hay que manejar y tener bien en claro. En primer lugar, lo que corresponde a qué debemos de entender por fuentes de información, fuentes de la cita propiamente y las referencias. Entonces, como podemos leer acá, cuando nos referimos a esas fuentes de información, es de dónde estamos obteniendo la información que estamos investigando, de la cual vamos a escribir. Entonces, ese tiene que ver con las fuentes de información. Tenemos que tener claro que en la investigación y en la redacción tenemos que tomar aquellas fuentes que realmente nosotros podemos tener acceso o que el usuario o el lector pueda luego tener acceso. En las fuentes de la cita, la fuente de la cita es aquella que acompaña la cita textual o la parafraseada. O sea, tiene que ver con los apellidos de los autores y el año de publicación. Esa es la fuente como tal. La cita, pues, es la información, la que nosotros extraemos, ya sea un fragmento, unas cuantas palabras, pero es lo que nosotros extraemos de las fuentes de información. Y ese sí ya puede ser textual o parafraseada. Y las referencias van a ser aquellos datos bibliográficos que posee la fuente de información, ¿ya? El apellido de los autores, sus iniciales, el año de publicación, el título, etcétera. O sea, esa es la referencia, o sea, de dónde lo estamos tomando, ¿ya? Que dentro de algunos documentos puede llevar el título de referencia, sí, sobre todo de aquellos documentos que son cortos, como un ensayo o el artículo. Pero en el caso de una investigación ya acabada, más amplia, eso puede llamarse bibliografía, pero igual la bibliografía está compuesta por todos esos datos que lo van acompañando. Entonces, la referencia es cuáles son los datos, cuál es la información de los elementos que están allí. Ahora, hay ciertas reglas que yo voy a ir explicando, unas cuantas, no todas, ustedes lo pueden ir consultando luego, para establecer las referencias o las listas de referencia o bibliografía. En primer lugar, las referencias deben de darnos esos datos recuperables. Si no lo podemos recuperar, no lo podemos poner en las referencias, por ejemplo, las comunicaciones personales. Sí las podemos citar dentro del texto, pero no van en las referencias. Los elementos básicos, ya les decía, el autor, la fecha de publicación, el título del trabajo y los datos bibliográficos propios de esa publicación. Se enlistan al final del documento. APA no pone referencia a pie de página, ¿ya? Y lo que ya les decía, que en el caso de los ensayos y artículos, pues se llama referencia o lista de referencia, y en las investigaciones o libros, pues se titula bibliografía. Este es algunas de las abreviaturas que plantea o acepta APA a la hora de elaborar las referencias en los documentos. Otras reglas básicas, por ejemplo, si algunos números o volúmenes del libro aparecen en números romanos, pues en ese caso se utiliza el número arábico, o sea, hay que ponerlo no en números romanos, sino en números arábicos, ¿ya? Si las entradas se organizan pues según el orden de los apellidos alfabéticamente. Otra regla básica, los prefijos que aparecen ahí de mag, se tienen que dejar el apóstrofe como tal.
En español tenemos apellidos, por ejemplo, compuestos, de la Garza, del Socorro, si son algunos elementos. Entonces, en las referencias tiene que aparecer esa forma de la después del apellido. O sea, lo que tiene que arrancar siempre es el apellido. Que si los autores o el autor, todo al ordenarse por el año de publicación, ¿cuál va a ir? Va a ir el más antiguo, ¿ya? Ahí lo tenemos en el ejemplo. Entonces va a ir el más antiguo primero y después el más reciente. Otro par de reglas tienen que ver con los autores múltiples. Cuando abreviamos a los autores en la referencia, lo que ocurre muchas veces es que no sabemos a qué autores se refieren. Entonces, hay que poner primero el autor que va solo y después si va con varios o con otros autores. También las referencias del primer y segundo autor o hasta el tercer autor también se van a ordenar por las letras alfabéticamente, ¿ya? Entonces así es que se va a ir colocando los nombres de los autores como tal. Cuando las referencias con el mismo autor, ¿ya?, son del mismo autor, pero ese autor publicó 2 o 3 libros o 2 o 3 artículos en un mismo año, lo que se tiene que hacer es justamente fijarse en el título del documento, y al título del documento es el que se va a ordenar alfabéticamente sin tomar en cuenta los artículos, ¿ya? Es el primer sustantivo que aparezca. Entonces, en este caso, los 2 artículos que están en el ejemplo, el de López Hernández, 2 publicados en 2005, entonces para poderlo diferenciar es cuando les agregamos una letra minúscula, ¿ya? Entonces le agregamos al que está de primero según alfabéticamente, y B al segundo, C y D si hay otros artículos. Entonces aquí es importante porque esto significa que no los vamos a ordenar según la búsqueda que hayan realizado. O sea, si yo encontré primero la misa campesina, ese no va a ser el A, porque la M precede a la D, o sea, la D está de primero. Entonces yo tengo que ordenarlos alfabéticamente y no por el resultado de la búsqueda. Otra regla es también en cuanto al orden de los autores que tengan el mismo apellido, cómo se van a ordenar alfabéticamente. En este caso hay que tomar en cuenta las iniciales, ¿no? Entonces López Miranda y López Miranda, pero son 2 autores diferentes por sus iniciales. En las citas textuales, aquí sí van a tener que ir las iniciales, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque hay que diferenciarlas también dentro del texto. Entonces yo en el texto, yo tengo que poner López Miranda, MA, 2003, explica esto, más esto, ¿ya? Para poderlos diferenciar TRA, por ejemplo. Si son autores corporativos o si son autores sin autores, lo que se hace es se va a organizar alfabéticamente a partir de la primera palabra significativa del nombre oficial de la corporación. Si el trabajo se rubrica como anónimo, solo ahí es que se usa la palabra anónimo como tal. Pero si no hay autor, no encontramos autor, tampoco hay un autor corporativo, entonces se mueve a la posición del autor el título, ¿ya? Y se va a organizar igual, alfabéticamente. Otro detalle, si los autores
comparten el mismo apellido, ¿ya? Pero son autores diferentes. Entre paréntesis, en la referencia hay que colocar el nombre de pila. Por ejemplo, si fuese López Hernández M y López Hernández M, entonces entre corcheta hay que poner el nombre de la primera inicial o de las iniciales de los autores. En el texto, como ven en el ejemplo, sí tiene que ir el nombre y los apellidos de ellos, ¿ya? Entonces hay que aclarar aquí que no es tan cierto decir que en APA dentro de las citas apellidos y años. No, existe esta excepción y en el texto tendríamos que poner, como dice ahí, María López Hernández 2005 manifiesta que los resultados son tal y tal y tal. Sin embargo, Magdalena López Hernández es otra persona, 2008 señala esto y esto. ¿Ya? Entonces, sí, en estas excepciones podemos incluir el nombre de los autores dentro de la cita, dentro del texto. Bueno, aquí pues algunos elementos, si se tratan de 2 a 7 autores, pues se utiliza el Y. Los títulos de revista y de los libros se escriben sin abreviar y en letras itálicas. En libros, artículos de revistas son los únicos que llevan mayúscula en la letra inicial de cada palabra, ¿ya? Y que los títulos de revista, todas las palabras empiezan con mayúscula, ¿ya? Eso es importante, establecerlo como tal. En el caso de APA, dice que si hay más de 6 autores, en las referencias, pues después del sexto se ponen puntos suspensivos. Y que las referencias nos van a ayudar a la credibilidad y a tener un mayor cuidado en su uso en estos elementos de las referencias. Hay que trabajar muy bien las referencias. Ahora, hay referencias que tienen que ver que si son libros, qué elementos van a ubicar y organizar. Si son, por ejemplo, acá lo tienen, que si son revistas también. Aquí, por ejemplo, tenemos un libro y qué elementos van a ir. Igual, si son un capítulo del libro, esto es el orden que deben de llevar, ¿ya? Como ven acá, el título va normal y solo es el título, el capítulo va en letra normal y el título del libro es el que va a ir en cursivo. Si fueran pues otros ejemplos de libros van a tener ahí para que los consulten. Si fueran una disertación, una tesis doctoral o de monografía, pues igual acá tienen los ejemplos de los elementos que deben de llevar, ¿ya? Hay que indicar, por ejemplo, de dónde se tomó o de qué base de datos se tomó el documento como tal, ¿ya? Si fuera una revista, pues aquí tenemos los datos que debemos de buscar en las revistas. Si fuera una página web, entonces igual qué datos debe de llevar. La página web no nos puede faltar la dirección electrónica. Si la revista fue de una página web, entonces tiene que aparecer el DOI de esa revista en vez de la dirección electrónica. Si fueran periódicos, pues también llevan su propia estructura. Aquí van a ver ustedes que tienen una diversidad de ejemplos según el tipo de documento que se está escogiendo. Entonces, por favor, hay que irlo revisando. Ahora, vamos a entrar a lo que corresponde a las citas textuales. Las citas textuales como tal, como dice aquí, Bloom, citado por Sánchez,
es interesante lo que él plantea acá, porque las citas tienen que verse como algo que nosotros estamos tomando como prestado. O sea, yo no puedo decirlo o alguien lo puede afirmar o decir con mayor propiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo usar las palabras de otro, ¿ya? Dándole el crédito que se corresponda. Entonces, muy interesante la reflexión que ellos hacen, que están realizando. Entonces, ¿qué pasa con las citas? Igual que en las referencias, hay ciertos elementos que nosotros tenemos que tomar en cuenta como tal. Entre esos elementos, igual, yo les voy a ir explicando algunos, otros se entienden muy bien para que no nos quede tan largo esta explicación, ¿ya? Por ejemplo, básico, las citas cumplen, como dice ahí, una función subordinada al texto, o sea, a lo que yo vengo diciendo o vengo escribiendo. Entonces, si yo estoy escribiendo o haciendo ciertas afirmaciones, las citas van o a contrastar lo que se viene diciendo o a dar una información, un dato, un ejemplo, algo más que va a reforzar lo que se viene comentando, lo que se viene escribiendo. Entonces tenemos que entenderlo, como dice ahí, en una labor de incrustación, pero una labor que no puede ser incoherente, por eso es que se tiene que realizar con una determinada función. O sea, ¿qué va a hacer esa cita ahí? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Por qué estoy metiendo esa información ahí? O sea, tiene que haber coherencia y cohesión dentro de la cita y lo que yo vengo diciendo, ¿no? Entonces es importante eso. Una forma de darle cohesión a la cita es seguir esta estructura que está acá. Pueden hacer una breve presentación del autor, o sea, pero esto de breve no es que es alabarlo por alabarlo, ni decir grado académico, ni nada. Simplemente, a continuación vamos a expresar algunas opiniones sobre este tema. Uno de ellos es fulanito de tal. O aludir al contexto del que se viene hablando. Luego viene la cita como propiamente dicha y luego un comentario crítico. O sea, la cita textual sobre todo tiene que llevar algún comentario crítico o interpretativo del quien viene redactando. Entonces, yo hago una introducción del autor, pongo la cita que necesito de las palabras que él está diciendo y ya luego hago un comentario, una interpretación para aclarar un poco más la información. Otro elemento de estas reglas es si falta, hay una falta de ortografía, pues esa falta de ortografía queda ahí, ¿ya? No la podemos corregir, o sea, hay como un error de redacción. Lo que se escribe entre corchetes es el término sí, ¿ya? Igual si hay frases omitidas porque no quiero hacer una cita textual muy extensa, me interesa lo que dice al inicio y lo que dice al final, lo de en medio no, lo que se usa son 3 puntos suspensivos, ¿ya? Igual si lo que yo estoy citando no está al inicio del párrafo de la fuente original, esto es igual, lo empiezo con puntos suspensivos. Esto le indica al lector de que si yo voy a buscar la fuente original, no la voy a encontrar al inicio de un párrafo, ¿ya? Entonces, es básico esto. Igual, pues ya sabemos que APA no usa esas formas de IBID, IDEN, OXID para referirse a las referencias. Ellas usan los apellidos y el año de publicación las veces que sean necesarios. Las citas sexuales hay que saberlas manejar, ¿ya? Si bien es cierto, no existe como un límite cuántas citas sexuales puede usar, pero sí hay que evitar que éstas no superen el 10% de todas nuestras citas. O sea, las citas sexuales hay que saberlas manejar.
no podemos ir textualizando todo, lo más importante es ir parafraseando, ir resumiendo la información. Y las citas textuales no deben de superar las 100 palabras. Es cierto que vamos a ver un poquito más adelante de que vamos a tener las citas cortas, que son menos de 40, y las extensas de 40 más, pero no significa que es de 40 a 500. ¿Ya? Es de 40 hasta 100 palabras, ¿ya? Y estas deben de ser de diversas partes del texto. No podemos citar una página entera, por ejemplo, del documento original. Y siempre hay que comentar la cita textual, eso es elemental. Otros elementos de estas normas nos las da, por ejemplo, Dalmagro. Él establece que hay que citar hasta 1000 palabras y solo parte de la fuente que estoy consultando. No podemos pasarnos más de eso porque ya estaríamos cayendo en plagio. O citar con fines didácticos o científicos, eso es elemental, por eso hay que hacer referencia siempre a las fuentes de la cita. La cita debe insertarse en el texto del autor y no constituir por sí sola el cuerpo del escrito, ¿ya? O sea, no podemos poner una cita solita sin que no haya algo antes o después. Entonces el párrafo mismo no puede ser toda una cita. Si bien es cierto, existen las citas extensas, pero algo se dijo de ella antes de que se colocara la cita extensa. Entonces tiene que ser parte del cuerpo del escrito y de lo que se viene explicando. Indicar siempre las fuentes, eso es primordial, siempre tiene que ir las fuentes. Como bien conocemos, pues hay citas textuales directas, se pueden subdividir en dos, las que son menos de 40 y las que son más de 40. ¿En qué consiste la diferencia? Pues que las citas de menos de 40 pues van entre comillas y son parte del párrafo, por ejemplo. En las citas extensas no llevan comillas y se escriben en un renglón aparte de lo que se viene escribiendo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Acá tenemos un ejemplo de cita corta, ¿ya? Tenemos ahí lo que se viene afirmando, un poquito la introducción del autor en palabras de Russell, la fuente, que es Russell 1999, lo que está en rojo es la cita, entre comillas, y al final parte de la fuente es el número de página. Todas las citas textuales llevan número de página. Puede ser que yo consulte un documento en HTML, que es en línea, y no tienen número de página. Lo que uno hace es contar la cantidad de párrafos y eso es lo que se pone, en qué párrafo se encuentra. Y después viene una interpretación, una explicación de cómo las palabras de Russell se deben de considerar sobre el tema que se está hablando. Este es un ejemplo de cita extensa, o sea, más de 40 palabras. Entonces igual hay una presentación del contexto y del documento. Acá dice la declaración de la AMM sobre el derecho del paciente 2005 estipula lo siguiente. Lo que viene es textual, se pasa de las 40, de 40 más. Y entonces se pone en un renglón seguido, no digamos se pone en párrafo aparte porque no es un párrafo. Si decimos se pone en párrafo aparte, como que estamos diciendo la cita sola es un párrafo y no, el párrafo está iniciando donde dice el consentimiento informado y termina ya pues donde está la X o donde está el número de página. Eso es lo que estamos diciendo, todo eso es un párrafo. Y entonces las citas de 40 más palabras pues se ponen hacia el extremo derecho, se le da ese sangrado, esa sangría. Y si nos fijamos acá, si de casualidad la cita textual extensa está compuesta
por dos párrafos pequeños, como en este ejemplo. Entonces, donde inicia el segundo párrafo, hay que dar el espaciado, ¿ya? Hay que dejar el espaciado correspondiente, y luego se mantiene todo normal, ni se pone en cursiva, ni se pone una letra más pequeña, no, se escribe con el mismo tamaño y con el mismo formato que se va trabajando el resto del texto. El plagio también, aquí tenemos pues otros ejemplos que habla sobre el plagio. Vamos viendo cómo se van colocando las citas parafraseadas que llevan el año, y estas tienen que luego corresponder con el apartado de las referencias. Este es otro ejemplo también que lo pueden ver. Ahora, ¿cuántas o cómo debemos de citar dentro del escrito? Hay diversas formas, depende del énfasis que se le quieran dar a la cita. En este caso yo puedo hacer el énfasis en el autor, entonces quien va a ir de primero es el autor, como en el ejemplo, Castro, 1997, señala que los adolescentes, O si yo quiero hacer énfasis en el año, entonces el año va fuera del paréntesis. En 1997, Castro realizó una encuesta entre, o si el énfasis lo quiero hacer en el contenido, entonces inicio con el contenido en un estudio cuyo propósito fue probar la y al final los elementos que tienen que ver con la fuente del autor, ¿ya? Además, según la redacción, vamos a tener dos formas, pues una que sean parte de la sentencia o de la oración, del párrafo como tal. Ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? Entonces los autores van fuera del paréntesis, solo el año entre paréntesis, o si no son parte de la estructura, que corresponde a las citas extensas, ¿ya? Entre los resultados del estudio se observó que, ¿ya? Recordemos que la cita extensa no lleva comillas, pues no lleva comillas, y entonces simplemente se ponen de esta forma. Posteriormente también podemos considerar según la cantidad de autores de la fuente. En este caso, si son 1 o 2 autores, siempre van a presentarse dentro del texto, las veces que sean necesarias, ¿ya? Se pueden obviar por cuestiones de redacción si en el párrafo estamos hablando de la misma obra y de los mismos autores o del mismo autor. Entonces ahí pues como que no es necesario volverlo a poner, ¿ya? Entonces si en este ejemplo vemos que estamos hablando sobre algo que dijo Solé, vamos parafraseando entre un enunciado y otro, no necesito volver a poner en el otro enunciado Solé en 1980, sino esta autora clasifica porque todo el párrafo es sobre Solé que estamos hablando. Pero si ya pasan a un párrafo diferente, sí hay que volver a mencionar a Solé 1980. Vamos a ver en algunos ejemplos. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Tenemos a Flores y Cuervo, 2005. En este caso, si van a ir dentro del paréntesis, en la séptima edición de las normativas APA, se tiene que usar ese símbolo entre los apellidos de los autores, siempre que los autores vayan a ir entre paréntesis como tal. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos elementos también a la hora de escribir. Si ya son de 3 a más autores, este es otro cambio pues en la séptima edición, de 3 a más autores, sencillamente desde la primera vez que se cita vamos a tener al primer autor solo, y el resto ya no se menciona, ¿ya? Como vemos aquí en los ejemplos,
a Flores et al. 2005, Flores et al. 2007. Si vemos las referencias, vamos a ver que en las referencias son más de 3 autores. Entonces, si son 1 o 2 autores, siempre se citan. Si son de 3 a más en la normativa, entonces vamos a ver que dice que solo es el primer autor y el resto seguido de et al. Entonces acá en estas referencias pues un ejercicio también, por eso la pregunta ahí, ¿creen que está correcta esto? Realmente no está correcto. Hay cosas ahí que están mal ubicados según las nuevas normativas. Lo correcto está aquí, ¿ya? Esta sí ya es la correcta. ¿Qué otro elemento más tenemos que tomar en cuenta en la cita? Si son fuentes con varios autores y que al reducirse adquieren la misma forma, solo ahí sí hay que ir poniendo el nombre de los otros autores. ¿Por qué? Porque miremos en el ejemplo, él dice Ventura Pérez Flores et al. Señala, si yo hago la reducción de la regla que acabamos de explicarle y solo pongo Venturas 1996 y después pongo Ventura 1996, pero son obras diferentes y autores diferentes de los que hay ahí. ¿Qué es lo que necesitan en este ejemplo? Necesitaríamos ponerle una letra, pero son autores diferentes, entonces aquí no aplica la letra. Entonces lo que se tiene que hacer es poner a todos los demás autores hasta poderlos diferenciar. Por eso es importante tener a mano siempre nuestras referencias completas para ver si estamos ante un caso como este. Si la fuente carece de fecha, pues ya sabemos que solo se pone SF, que significa sin fecha. Si la fuente es institucional o corporativa, entonces si es muy conocida la sigla, desde la primera vez la podemos usar. Si no es así, primero se enuncia y hasta después se pone la sigla. Y después seguiremos usando estas siglas como tal. Entonces, como vemos ahí en el ejemplo, primero se dice Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y ya después que la volvemos a usar, ya no necesitamos enunciar todo el significado de la sigla. También, si tenemos autores con el mismo apellido, pues ya lo habíamos dicho un poco antes, se tienen que poner las iniciales de los autores para poderlos diferenciar, ¿ya? Diferenciar como tal. O trabajo sin autoría identificada, hay que citar las primeras palabras del título, como para tener claridad a la hora de buscarlo en las referencias. Entonces hay que tener. Ahora, ¿qué pasa si la cita tiene 2 fuentes o varios autores? Entonces, perdón, esta ya está ahí. Pues. Hay que ponerlos toditos. Las citas de segunda mano. Hay que evitarlas. Recuerden que en una de las presentaciones les dijimos de que hay que tratar de citar fuentes de primera mano. Pero en este caso, si es necesario usar una fuente de segunda mano, entonces de esta forma hay que hacerlo. O sea, recuerden que las fuentes de segunda mano es una cita dentro de un autor que estoy leyendo, pero yo no estoy leyendo al autor que están citando. Entonces, en este caso, tiene que decirse cómo cita Flores y Cuervo. O sea, yo estoy diciendo que ese informe o eso que me estoy leyendo, no lo leí yo de primera mano, no llegué. Yo leí a Flores y Cuervo y ellos son los que están haciendo referencia a esos elementos. Entonces, la expresión es como cita Flores y Cuervo, ¿ya? Entonces, de esa forma se hacen las citas de segunda mano.
Si la cita tiene las fuentes o las fuentes de esta cita tienen, comparten la misma opinión, la misma teoría, o sea, podemos sintetizarlo y decir que ambos están llegando a las mismas conclusiones. Entonces, en este caso se coloca de esta forma, o sea, se coloca los años y se dice, pues partiendo de los argumentos propuestos por Graves en 1996 y Helling-Torodov en 1995, se establece una clasificación de estrategias metacognitivas y entonces se enuncian de esta forma seguidos ellos cuando están fuera del texto. Ahora, las citas tienen determinadas funciones, ¿ya? Y eso depende de lo que nosotros querramos. Entonces, hay una función, por ejemplo, que es de definición. O sea, lo que queremos y lo que estamos escribiendo son definiciones. Estamos hablando en ese capítulo sobre conceptualizaciones. Entonces, yo voy a colocar una definición. Esa es la función de la cita. Puede ser que la cita quiera confirmar o respaldar alguna afirmación. Entonces yo puedo citar a varios autores que concuerden con la afirmación que yo voy realizando. Entonces yo puedo hacer, en este caso, lógicamente, una cita parafraseada, porque tanto Restrepo, Hernández y Millara llegan a las mismas conclusiones. ¿Cuál es el orden que vamos a seguir en el caso de agrupar varios autores? Igual, del más antiguo al más reciente. Independientemente que yo haya encontrado en la búsqueda a Miyahara 2009, pero después me encontré a Restrepo y Hernández, no se colocan según el orden que se encontraron en la búsqueda, sino que el más antiguo primero y el más reciente luego. Ese es el orden. Entonces, pero lo que está haciendo acá la cita es apoyar la afirmación que está en este caso en la idea principal de este párrafo. Estamos diciendo que la investigación en la universidad es esencial dentro del proceso educativo, que estos señores coinciden en eso que se está afirmando. Entonces estamos buscando para confirmar. También la cita puede ser para un posicionamiento o una crítica sobre lo que se está hablando. Entonces, en este sentido, pues vamos a tener que es para eso, para avalar o para refutar algo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en el segundo enunciado, por eso se afirma que la implementación de la investigación formativa está estrechamente ligada a la calidad educativa universitaria. En este sentido, Hernández, 2003, considera que quizás sea posible formar profesionales aceptables y ya viene la cita, que va o a avalar o a refutar lo que yo estoy diciendo. Y la cita dialéctica, que es la cita donde dialogan diferentes fuentes. Entonces, esta cita también es muy, muy importante, este tipo de función de la cita, porque lo que se quiere es que los autores conversen entre ellos. Esto indica un dominio sobre la temática que se va a trabajar. Entonces, ahí vemos que están Restrepo, Hernández, Miyahara, otra vez Restrepo con otra obra, se agrega Parra para confrontar lo que se viene diciendo. Entonces van a ver ustedes que en la lectura del material cómo vamos a ir haciendo este tipo también de función de estas citas, ¿ya? Un punto muy importante tiene que ver con la paráfrasis, porque la paráfrasis es una de las formas de hacer citas más importante y la más engorrosa tal vez, porque es más fácil solo cortar y pegar y poner entre comillas, pero hay que trabajar más la paráfrasis porque es la que nos va a demostrar el dominio que tengamos del tema. El lío es, como sabemos, que es una paráfrasis y no un plagio.
En este sentido tenemos que tener claro de que la paráfrasis es más breve que el original. O sea, no podemos tener que en el original es 2 párrafos y al final yo también construía 2 párrafos parafraseando. No, siempre va a ser más breve que el original, ya al menos un 50% más breve, más corta. Otras normas legales que tenemos que tomar en cuenta acá tiene que ver con que se pueden citar hasta 1000 palabras, siempre con fines didácticos. Hay que recordar estas palabras de Almagro y indicar siempre las fuentes. Esto no lo podemos olvidar. Muchas gracias a todos y espero que vayan obteniendo muchos aprendizajes durante el curso.